Hola amigos, me da mucho gusto estar con ustedes en este primer Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Mi nombre es Horacio Andrade, me dedico a la consultoría, a la academia. También hace 16 años, o durante 16 años, estuve a cargo de la página Capital Humano, de un diario mexicano que se llama Reforma. Y tengo 3 libros dedicados a la comunicación organizacional, al desarrollo organizacional y a los recursos humanos. Y me ha tocado en esta ocasión tratar un tema apasionante, un tema muy importante, que es el de la cultura organizacional 2020. Y lo vamos a hacer en un formato diferente. Voy a autoentrevistarme. De esta manera le vamos a dar más fluidez a la charla y también vamos a ir separando por algunos bloques los temas que vamos a ir abordando. Muy bien, pues la primera pregunta sería, ¿por qué cobra relevancia el tema de la cultura organizacional ante la contingencia global que estamos viviendo de unos meses para acá en el mundo, en nuestro país, en las organizaciones, en nuestras familias, en todos los niveles? ¿Cuál es la importancia del tema de la cultura organizacional? Y aquí lo que podría decir, pues es muy sencillo, ¿verdad? Nunca, desde la primera revolución industrial, que es cuando surgieron las organizaciones modernas, estas habían enfrentado un problema de esta magnitud. Esto es muy importante que lo consideremos. La revolución industrial generó lo que hoy es la organización moderna. Pues desde entonces, estamos hablando de fines del siglo XVIII, no habían enfrentado nuestras organizaciones algo tan difícil, tan retador, como lo que están teniendo que enfrentar ahora. La segunda pregunta sería, ante este reto, ¿cómo tienen que ser ahora las organizaciones? Si tienen enfrente una serie de problemas, de desafíos que nunca habían tenido que enfrentar, pues ¿qué tienen que hacer ellas para cambiar, para ajustarse a esta nueva situación? Bueno, se ha hablado mucho, ya desde hace tiempo, incluso antes de la pandemia, de todos los cambios que el cambio del entorno le está demandando a las organizaciones. Ahora, por supuesto, que tiene que acelerarse este cambio y tiene que aumentar su ritmo. Las organizaciones se tienen que hacer mucho más ágiles. Este es un término que ahora está muy en boga, la organización ágil, es decir, la organización que es capaz de responder rápidamente a esos retos que el entorno le plantea. Las organizaciones tienen que ser mucho más innovadoras, tienen que ser mucho más flexibles, adaptables, tienen que ser antifrágiles. Este concepto de la antifragilidad es muy interesante porque durante mucho tiempo se habló de la resiliencia. Ahora se dice, bueno, hay que ir un paso más allá. La antifragilidad es la capacidad no solamente de aguantar el golpe, sino de salir renovado, de salir más fuerte. Es decir, que esa experiencia dura que vivimos nos fortalezca. Entonces, eso es lo que tienen que hacer las organizaciones. Y esto, por supuesto, implica que los colaboradores de estas organizaciones sean así también. O sea, los colaboradores tienen que ser igual de ágiles, igual de innovadores, de flexibles y de antifrágiles. Y ahí es donde ya estamos en el terreno de la cultura organizacional, porque un factor fundamental de la cultura organizacional es la gente que integra a las organizaciones. La siguiente pregunta, ¿cómo se podría definir entonces a la cultura organizacional? Bueno, la cultura organizacional se la ha definido de muy diferentes formas. Es un tema que desde más o menos hace 25 años, más o menos de mediados de los 80s, está creciendo en importancia. Yo voy a proponer una definición que es un poquito larga, pero lo vamos a ir desmenuzando. Yo diría, la cultura organizacional es un conjunto de creencias y de valores que comparten los colaboradores de una organización, que les proporciona un marco común de referencia. Marco común de referencia es un lenguaje común, una serie de significados compartidos, a partir del cual se van a formar una concepción más o menos homogénea de la realidad, concretamente de la realidad organizacional, y por lo tanto van a desarrollar un patrón similar de comportamientos ante situaciones específicas. Es decir, algo que va a distinguir o va a caracterizar a la cultura organizacional son las conductas que muestran las personas que las integran.
¿Ah? Si esto lo viéramos como un iceberg, en que tenemos una parte oculta y una parte que emerge, tendríamos que en la parte oculta, hasta abajo, en el fondo del iceberg, estarían las creencias y los valores que comparten las personas que pertenecen a la organización. Luego estaría el marco común de referencia, estos significados compartidos que hacen que la realidad pues tenga un lenguaje que todos entienden. Cuando se habla de cliente, todo el mundo sabe en la organización qué significa para nosotros un cliente, cómo lo tenemos que tratar, qué no se vale con los clientes. Todo eso, ese es el marco común de referencia. Esto hace que la percepción de la organización sea homogénea, todo es lo que está abajo, y lo que surge son los patrones de conducta, la manera como la gente se comporta. ¿Ok? Entonces la cultura se va a ver en las conductas. Estas conductas van a ser la punta del iceberg y va a surgir de las creencias y valores compartidos por los miembros de la organización que están en el fondo, ¿no? Que son la base de ese iceberg. ¿Okay? Entonces la siguiente pregunta pues sería, ¿qué podemos entender por creencias y valores? Si las creencias y valores son como el fondo, el sustrato de lo que es la cultura organizacional, ¿qué podemos entender por ellas? Son conceptos muy interesantes y que no siempre se entienden muy bien. Aquí vamos a proponer dos definiciones muy sencillas. Primero, las creencias. Las creencias son ideas. Las creencias serían sinónimos de ideas. Son ideas que se tienen acerca de la organización, acerca del entorno en el que opera la organización, acerca de lo que tenemos que hacer en la organización y de cómo debemos hacerlo para poder lograr los objetivos. Y algo muy importante que tiene que ver con las creencias es que se mueven en el plano racional, es decir, a las creencias se les acepta racionalmente. Las creencias son todo aquello que va a ser considerado como cierto independientemente de su validez objetiva. Entonces, en una organización va a haber toda una serie de creencias que se comparten pues, acerca, decíamos, de la organización, de cómo hay que hacer las cosas, de qué tenemos que hacer. Y los valores ya estarían en otro plano, los valores están en el plano emocional. Y los valores tienen que ver con aquello que en la organización se considera importante. Importante para lograr los objetivos establecidos. O sea, siempre que hablamos de valores, vamos a referirnos a la importancia que tiene algo. Así como siempre que hablamos de las creencias, vamos a referirnos a ideas que tenemos sobre las cosas. ¿Ok? Los valores entonces se mueven en un plano diferente. Los valores se mueven en el plano emocional. Por eso los valores son más arraigados que las creencias. Están más profundamente arraigados en nosotros. ¿Ok? Creencias y valores, el sustrato de la cultura organizacional, la parte más profunda de ese iceberg de la cultura. La siguiente pregunta sería, y además de las conductas de sus colaboradores, ¿hay otras formas como la cultura se manifiesta en la organización? Sí, por supuesto. De hecho, vamos a tratar un tema muy interesante que es el del sistema cultural, la organización como sistema cultural. En ese sentido, en el centro del sistema cultural estarían esas creencias y valores que se comparten. Y esas creencias y valores se van a manifestar en 4 grandes grupos. El primero sería el que ya comentamos, las conductas o manifestaciones conductuales. El segundo sería el que podríamos llamar manifestaciones simbólicas. El tercero sería el de las manifestaciones estructurales. Y el cuarto sería el de las manifestaciones materiales. Y cada uno de estos 4 conjuntos de manifestaciones podemos ejemplificarlo con 4 aspectos específicos. Podemos entrar a las simbólicas, primero. Las simbólicas serían todas las formas como la organización expresa lo que ella cree ser o quiere ser. Por ejemplo, ahí estaría la filosofía de la organización. La filosofía es la manera como la organización hace explícitos esos valores y esas creencias. Una vez que los pone en papel, ahí estaríamos hablando de la misión, de la visión, de los valores ya definidos por la organización, ya operacionalizados, todo lo que tiene que ver con los códigos de conducta, con los códigos de ética, todo sería la filosofía organizacional. Luego tendremos la parte simbólica, propiamente dicha. Aquí estarían, por ejemplo, el logotipo, estarían los colores institucionales, estaría la tipografía, estaríamos hablando de
himnos, de mascotas, de eslogans, banderas, todo aquello que de manera simbólica representa a la organización y a su cultura. Luego hablaríamos de los mitos. Toda organización tiene una mitología y la mitología tiene una función muy importante en cualquier sociedad. La función de la mitología es dar a conocer de manera simbólica la forma como en esta organización o en esta sociedad queremos que la gente que la integra se comporte. Por eso los personajes mitológicos son tan importantes y tan emblemáticos, tan arquetípicos se diría ahora, ¿no? Estaríamos hablando de héroes o de dioses, de semihéroes, de villanos, de demonios, de grandes gestas organizacionales. Toda organización tiene su historia sagrada y la historia sagrada es muy importante. Es tan importante o más a veces que la historia real, porque la historia sagrada está hecha no para creerla. La historia sagrada está hecha para que la gente simbólicamente entienda lo que se espera de ella en ese contexto. Luego tendríamos los rituales. Los rituales son todas las maneras como en la organización conductualmente, pero simbólicamente, se van a manifestar esos valores y esas creencias. Estamos hablando, por ejemplo, de ceremonias importantes, pueden ser kick-offs, ¿no?, de algún proyecto que es fundamental para la organización, o estamos hablando, por ejemplo, de ceremonias de reconocimiento, o estamos hablando, por ejemplo, de los famosos town halls, ¿no? Estamos hablando de las cenas o de las comidas de Navidad o de Año Nuevo, en fin, todos estos grandes acontecimientos que la organización aprovecha para poder manifestar y reconocer esos valores y esas creencias. Las manifestaciones conductuales, que sería el segundo grupo, pues son todas las maneras como interactúan las personas de la organización, en la organización y con personas de fuera de la organización. Estaría, por ejemplo, también el o los estilos de liderazgo predominantes en la organización. Estaríamos hablando de la manera como se trabaja en la organización. Estaríamos hablando de la forma como se toman las decisiones, quién las toma, cuándo las toma, dónde las toma, hasta dónde baja esa toma de decisiones, qué tan descentralizada está. Luego estaríamos hablando de las estructurales como tercer gran conjunto de manifestaciones. Allí podríamos citar la estrategia organizacional, por ejemplo. Hay organizaciones mucho más conservadoras en su estrategia, hay organizaciones más innovadoras, hay organizaciones muy agresivas en el sentido que van a por todo, hay organizaciones que mejor se esperan a ver qué hacen los demás. Estaríamos hablando de las políticas y de los procedimientos, estaríamos hablando de las normas, y no solamente de las normas explícitas, evidentes, también de las normas implícitas, esas que todo el mundo sabe que ahí están, pero no están escritas en ningún lado. Y estaríamos hablando de la organización del trabajo, es decir, el tipo de estructura que se tiene. Es una estructura jerárquica, vertical, es una estructura horizontal, es una estructura en la que no hay silos, sino más bien las áreas se comunican y las funciones se comunican libremente para poder tomar decisiones, o es una estructura demasiado rígida en la que la comunicación está muy limitada. Y finalmente, el conjunto de las manifestaciones materiales, tecnología, instalaciones, mobiliario, equipo, que es muy importante. Y a veces las organizaciones no se fijan en esos detalles, ¿no? Cómo tenemos nuestras oficinas, nuestras plantas, cómo es la decoración, qué grado de orden, de limpieza tenemos en ellas. Por ejemplo, algo muy importante, nuestras unidades repartidoras que van todos los días por la calle, están chocadas, están sucias, están maltratadas o están flamantes, porque eso es lo que la gente ve de mi organización y a partir de eso la gente va a juzgar a mi organización y va a ser un elemento cultural fundamental a partir del cual la gente va a tener una imagen de mí como organización. La siguiente pregunta sería, si las organizaciones tienen que cambiar su cultura o algunos aspectos de ella, ahora que vimos todo este conjunto de manifestaciones, para sobrevivir y para salir fortalecidas de la crisis que enfrentan actualmente, ¿cómo lo pueden hacer? Muy bien, pues podemos decir que de tres maneras, o pueden hacer algo en tres pasos. El primero, definir claramente cuál es esa cultura que quieren alcanzar, es decir, cuáles son los valores que se pretende que rijan la conducta de la gente, las competencias que tienen que desarrollar
y todo aquello que hay que hacer en las otras manifestaciones para reforzar esos valores, esas conductas y esas competencias. Es decir, definir muy bien la cultura ideal. Segundo, diagnosticando de dónde partimos, qué tan lejos estamos de esa cultura ideal o de esa cultura deseada. Y tercero, definiendo cómo vamos a llegar de aquí a allá. Si ya tenemos definido para dónde vamos y ya tenemos definido dónde partimos, bueno, cómo vamos a llegar considerando tres grandes estrategias, que serían por un lado la estrategia comunicativa, segundo la estrategia reeducativa y tercero la estrategia de alineación. La estrategia comunicativa es muy importante porque no solamente tiene que contemplar la manera como esta cultura se va a difundir, va a hacer que se conozca por la gente, sino sobre todo cómo se va a vender, cómo se va a presentar de una manera suficientemente atractiva y convincente para que la gente diga es mía, la compro, me la pongo, me identifico con esos valores. La segunda, y bueno, abundando un poco sobre la estrategia comunicativa, algo muy importante es que el principal medio de comunicación en la organización cuando hablamos de un cambio cultural es el ejemplo de los líderes. Porque podemos llenar la organización de cosas muy bonitas, de pósters, y podemos llenar todo lo electrónico también de campañas muy bien diseñadas, pero si el ejemplo de los líderes es contrario o no es congruente con la cultura que deseamos, con los valores que deseamos, todo el esfuerzo se va a caer. La estrategia reeducativa tiene que ver con la manera como vamos a desarrollar esas competencias, es decir, esos conocimientos, habilidades, actitudes que requiere la cultura que estamos buscando. Y cómo vamos a hacer que la gente también tenga las conductas que debe mostrar en el día a día para que reflejen, para que manifiesten, para que sean congruentes con esos valores. Y tercero, podríamos decir que la estrategia reeducativa es el centro de un proceso de cambio cultural. Y tercero, la alineación, que es muy importante porque a veces se olvida, no se toma en cuenta en los procesos de cambio cultural, es cómo vamos a asegurarnos de que todas nuestras políticas, procedimientos, sistemas están en congruencia, están alineados con esa cultura que deseamos. Porque muchas veces todo está muy claro, pero hay un procedimiento que va en contra de algún valor, pero hay alguna política que va en contra de otro valor. Y eso no se vale, ¿no? Porque muchas veces la cultura o el cambio cultural se frena cuando no está todo alineado hacia ese lugar al que queremos llegar. Cuando recordamos estas cuatro grandes tipos de manifestaciones, ¿no?, que hablábamos de las simbólicas, de las conductuales, de las estructurales, de las materiales, cada una con sus cuatro subtipos de manifestaciones, podríamos decir que la estrategia de comunicación tendría que ver directamente con las manifestaciones simbólicas. La estrategia de reeducación tendría que ver con las conductuales y la estrategia de alineación tendría que ver con las estructurales y con las materiales. Es decir, tenemos que asegurarnos de que todo en la organización es congruente en términos de que lo que se dice se refleje en lo que se hace, en lo que hacemos todos los días. ¿Qué se podría concluir de todo lo anterior? Bueno, cuatro cosas, ¿sí? Primero, hay que ver esta tremenda crisis por la que estamos atravesando como una oportunidad más que como una amenaza. No vamos a decir que no es una amenaza, por supuesto que pues, nos ha dado muchos dolores de cabeza, nos ha hecho sufrir mucho, pero hay que verla también como una oportunidad. Algo que suelo decir y de lo que estoy plenamente convencido es que el significado que le damos al cambio es más importante que el mismo cambio. Es decir, cómo lo percibimos, cómo lo vemos. Lo vemos como una oportunidad, lo vemos como una amenaza, porque la manera como lo vemos va a definir la manera como actuamos ante él. Si lo vemos como una amenaza, nos vamos a resistir, nos vamos a paralizar. Si lo vemos como una oportunidad, vamos a ser proactivos, vamos a ser creativos. Segundo, hay que desarrollar la capacidad de aprovechar al máximo nuestro cerebro. Tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento flexible, abierto al cambio, nuestro pensamiento creativo, capaz de generar ideas nuevas, nuestro pensamiento sistémico, capaz de crear interrelaciones e interdependencias entre todos los factores que entran en juego en un proceso dado,
y tenemos que desarrollar nuestro pensamiento estratégico. Se requiere en las organizaciones y cada vez se va a requerir más mente de obra que mano de obra. Tercero, hay que tener claro hacia dónde queremos ir, de dónde estamos partiendo y qué tenemos que hacer para llegar ahí, que eso tiene mucho que ver con el pensamiento estratégico del que hablábamos hace un momento. Y cuarto, hay que desarrollar en nuestras organizaciones una cultura que crea en la gente, que apoye a la gente, que se apoye en la gente, porque es la gente, más que nunca, lo más valioso que tienen las organizaciones. Muchas gracias.